Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Por si eres nuevo o nueva por aquí y nunca me habías visto, mi nombre es Mary y este es mi canal Mary's Home, en el que hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hoy te traigo 11 tips muy básicos para ayudarte a lavar mejor tu ropa y sobre todo que te dure más tiempo. Ante todo, yo no soy ninguna experta, son consejos que a mí me funcionan y bueno, he aprendido con el tiempo y a base de equivocarme. Y como muchas personas me escribís, pues sobre todo chicas jóvenes que os acabáis de independizar, me decís que os ayudan mucho mis vídeos y me pedís consejo, pues bueno, pienso que si alguien puede sacar algún provecho de este tipo de vídeo, pues bienvenido sea. Así que vamos allá. Y mi primer tip es mantener la lavadora y la secadora siempre limpias. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces pensamos que como por ejemplo la lavadora es un electrodoméstico que sirve para limpiar, no es necesario limpiarla y eso es un error. ¿Por qué? Muchas veces me escribís diciéndome que vuestra ropa sale con mal olor de la lavadora o que vuestra lavadora huele mal, y esto pasa porque no llevamos un buen mantenimiento de la lavadora. No solamente por eso, sino también para el buen funcionamiento del electrodoméstico y que nos dure muchos más años. Normalmente yo la limpio a fondo una vez al mes, tampoco es necesario que lo hagáis todos los meses, pero cada 2-3 meses. Hacer una buena limpieza, sacar el cajetín, limpiarlo bien porque se quedan muchas veces restos de jabón que provocan malos olores. También es muy importante después de cada uso secar bien la goma con un trapito para evitar que se acumule agua. Esto es una zona donde si terminamos de utilizar la lavadora y cerramos la puerta, ahí se queda mucha agua, se produce humedad, huele muy mal, se forma moho, hongos, bueno, todo esto provoca muy malos olores, además puede pasar a la ropa y por ese motivo la ropa huele mal y demás. Entonces, para que esto no pase, es muy importante secar bien la goma después de cada uso, dejarla bien seca, de esta manera ni se pondrá negra ni nada de esto. A mí también me gusta secar con un trapito todo el tambor por dentro y secar la puerta y limpiar bien la puerta. Y otro punto importante es nunca dejar la puerta de la lavadora cerrada del todo. A mí me gusta siempre dejarla un poco entornada todo el tiempo, porque si no se hace mal olor, olor a cerrado, olor a humedad, y bueno, es mucho mejor que transpire y que tenga un poco de ventilación siempre. Nada más utilizarla, yo la dejo abierta de par en par, eso sí, también dejo el cajetín un poquito abierto para que todo se ventile, y luego ya cuando está todo seco, sí que la dejo un poquito entornada. Con la secadora pasa lo mismo, es muy importante que la limpiemos bien, sobre todo que quitemos lo que es el filtro, que quitemos todas las pelusas del filtro. Normalmente esto depende de la secadora, hay secadoras que tienen solamente un filtro, la mía tiene el filtro que hay que vaciarlo, que hay que limpiarlo después de cada uso, y luego tiene el condensador, que eso limpiarlo es una pesadilla. Al final de este vídeo os dejaré la etiqueta arriba con un vídeo donde hago una limpieza más a fondo de la lavadora y de la secadora, por si no lo habéis visto, para que lo veáis un poco más bien explicado y vayáis viendo cómo lo hago. Pero lo que es el filtro que va recogiendo pelusas de cada secado, eso sí que tenemos que vaciarlo y limpiarlo después de cada uso. El condensador, en el caso de mi lavadora, no todas lo tienen, pero el condensador hay que limpiarlo, pues depende, una vez al mes, una vez cada 2, recomiendan cada 30 usos más o menos, dependiendo de si la usáis mucho o no. Yo la uso bastante, la secadora, entonces lo tengo que hacer más a menudo. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta porque además dicen que es hasta peligroso, se pueden producir incendios si no se elimina y se limpia bien toda la pelusa.
El segundo tip es leer las etiquetas de las prendas. No quiero decir que cada vez que pongáis la lavadora tengáis que leer las etiquetas de todas las prendas, no, pero sobre todo cuando compramos algo nuevo, pues que no conocemos bien el tipo de tela, el tipo de tejido y demás, pues es importante que leamos la etiqueta porque allí tenemos toda la información de si se puede lavar en lavadora o hay que llevarlo a la tintorería, de la temperatura máximo de lavado, si se puede meter en la secadora o no. Todo está en la etiqueta. Al final, con el tiempo, pues nos conocemos las prendas y ya nos lo sabemos de memoria, pero ya que tenemos la etiqueta, pues es importante mirarla para evitar accidentes y evitar sorpresas después. Mi siguiente tip es separar la ropa por colores. Yo sé que hay mucha gente que esto no lo hace, es opcional, lo podéis hacer o no, yo os digo lo que a mí me funciona. Yo prefiero separar la ropa por colores, primero para evitar accidentes de transferencias de color y cosas así, y después también para que los colores duren mucho más tiempo. En el caso de que no podáis o no queráis separar colores, no pasa nada, tenéis este tipo de toallitas que funcionan de maravilla. Son toallitas antitransferencia de color para que no se mezclen los colores y yo las compro en Mercadona, pero las venden en un montón de supermercados. Su uso es muy sencillo, simplemente ponéis la ropa en el tambor de diferentes colores, introducís dentro también una toallita o dos, dependiendo del volumen de ropa que vayáis a lavar y ya está. Y todos los colores que se puedan mezclar se quedan en la toallita. Yo las he utilizado alguna vez, pues que a lo mejor no tenía suficiente ropa y he juntado algún color, o por si acaso. Yo las utilizo mucho por si acaso. Hay algún color así o mezclo no sé, un color que pienso para que no haya ninguna sorpresa, lo pongo y nunca he tenido ningún problema ni ningún accidente, así que os la recomiendo mucho. Mi siguiente tip es revisar las prendas antes de meterlas a lavar y si tienen alguna manchita, pulverizar un producto quitamanchas antes de meterlas en la lavadora. Por ejemplo, yo utilizo este de Mercadona que funciona muy bien y además está muy bien de precio. Hay de muchísimas marcas, de la marca Ariel, de la marca Vanish, que ya son un poquito más caros, pero también funcionan bien. Yo los he probado todos y con este estoy muy contenta porque sirve para todo tipo de manchas y es que simplemente tienes que pulverizar en la mancha y te puedes quedar tranquila de que lo metes en la lavadora y sale sin mancha. Tengo comprobado que si no te das cuenta de que tiene una mancha, una camiseta por ejemplo, la metes a lavar, muchas veces, depende de lo que sea la mancha, sale con la mancha. Entonces, para que eso no pase, pues no cuesta nada revisar un poquito las prendas antes de meterlas, que no tengan ninguna mancha importante, y en el caso de que la tengan, pulverizar en la mancha y directamente a la lavadora. Yo es algo que os recomiendo, a mí me funciona mucho y ya os digo, este producto es muy bueno, sirve para todo tipo de manchas, incluso manchas que ya están secas, a mí me ha funcionado con manchas de días y así os aseguráis de que la prenda sale perfecta. Mi siguiente tip es revisar los bolsillos antes de meter la ropa en la lavadora. A mí me ha pasado, y seguro que a ti también, que algún día pues os habéis despistado, no habéis revisado todos los bolsillos y sorpresa, había un pañuelo de papel en un bolsillo y se lía parda, porque eso se queda lleno de trocitos de papel, toda la ropa, y como sea ropa negra ya ni te cuento, toda la ropa, todo el tambor, al sacarlo todo el suelo, bueno, se lía una que... Para evitarlo, lo mejor es revisar, no cuesta nada, antes de meter pues, los pantalones, las camisas que tengan un bolsillito, revisar en un momento, porque bueno, muchas veces en la ropa llevamos pañuelos de papel, llevamos tickets de algún supermercado, llevamos billetes incluso, yo me he llegado a encontrar billetes de 5 euros o lo que sea. Y bueno, pues sobre todo lo más engorroso son pañuelos de papel porque se desmenuzan y bueno, pues luego es un desastre todo lo que hay que recoger. Os voy a dejar por aquí una foto de la última vez que me pasó para que veáis de lo que estoy hablando.
Así que no tardamos ni 2 segundos en revisar los bolsillos y es algo que os puede salvar de muchos accidentes. El siguiente tip es separar la ropa antes de meterla en la secadora. Muchas veces, porque vamos con prisas, por falta de tiempo, por pereza, por lo que sea, cogemos la ropa tal cual, toda junta, de la lavadora y la metemos en la secadora. No es que esté mal, pero esto dificulta el secado, hace que tarde más en secarse, porque muchas veces hay prendas como unidas, ¿no? Enganchadas, a mí me ha pasado alguna vez. Entonces lo que yo siempre hago es separar cada prenda y meterla una a una en la secadora en vez de todas juntas, y a mí me funciona mucho mejor, siento que tardan menos tiempo en secarse y se secan mucho mejor. Un tip extra que os quiero dar aquí es que podéis utilizar bolas de lana para la secadora, que lo que hacen es acortar el tiempo de secado, hace que se sequen mucho antes y evita también que las prendas se enganchen entre sí. Además, si queréis, podéis echar unas gotitas de vuestro aceite esencial favorito en estas bolas de lana para que vuestra ropa huela mucho mejor. El siguiente tip es que no metas ropa delicada en la secadora. Es una verdad absoluta que la secadora daña mucho la ropa, estropea mucho la ropa, así que aunque yo la utilizo mucho, todo tengo que decirlo, hay prendas que no meto en la secadora, pues o bien porque la etiqueta indica que no se deben de meter en la secadora, porque veo que el tejido, la tela es delicada y prefiero no arriesgarme, o pues porque no quiero que se estropee, quiero que me duren mucho tiempo, entonces siempre las tiendo. Yo tengo este tendedero que lo compré en Amazon, es ideal para casas con poco espacio porque ocupa muy poquito, además cabe mucha ropa y lo puedes tener abierto, desplegado en cualquier rinconcito de la casa porque, como veis, prácticamente no ocupa espacio y cuando lo plegáis ocupa todavía menos, lo podéis guardar en cualquier rincón. Así que os lo recomiendo mucho, pues lo dicho, para casas con poco espacio o casas que tampoco tendéis demasiada ropa y no necesitáis un tendedero demasiado grande. El siguiente tip es doblar la ropa nada más salir de la secadora. Esto es algo que no siempre se cumple, lo reconozco, pero es algo que intento hacer porque evita que la ropa se arrugue demasiado, sobre todo para personas como a mí, que no les gusta planchar. Es importante que esto lo llevéis a rajatabla. Si cuando sacáis la ropa de la secadora directamente la extendéis en la cama o en la mesa y la dobláis, prácticamente no va a necesitar plancha, depende del tejido, eso sí, pero se va a arrugar mucho menos. También existen productos que facilitan el planchado, que simplemente pulverizando un poquito en la prenda o en las sábanas una vez están extendidas en la cama, si le pasáis los dedos, las manos, directamente es como si se planchara sola. Yo no los he probado estos productos porque en mi caso utilizo algo casero que hago yo en casa que funciona prácticamente igual, que consiste en agua, un poquito de suavizante y un poquito de alcohol y hace el mismo efecto. Es lo que utilizo también como refrescante de camas, de textiles, y sirve también para esto. Si pulverizas un poquito el producto y extiendes como si aplanas con la mano, ¿no? Directamente las arrugas desaparecen. No pasa nada si queda alguna gotita en la prenda porque es agua prácticamente y se seca y no queda ningún tipo de mancha. Un tip extra que os quiero dar en este punto es qué hacer con esa ropa que hemos sacado de la secadora y la hemos dejado en el cesto durante días, porque sí, a mí me ha pasado y seguro que a ti también, y eso se queda muy arrugado, bueno, que ya no se sabe qué hacer con esa ropa de lo arrugada que está. Pues bien, hay una forma muy sencilla de salvarla y es introducirlas de nuevo en la secadora junto con una toalla ligeramente humedecida, una toalla que esté limpia, la pasamos por debajo del grifo, la escurrimos bien y la metemos en la secadora junto con la ropa. No es necesario ponerla demasiado tiempo, simplemente unos minutos,
y el calor de la secadora hará que esas prendas se estiren y se eliminen prácticamente todas las arrugas. El siguiente tip que os quiero dar es utilizar vinagre de limpieza en lugar de suavizante en algunas prendas. Hay personas que ya no utilizan suavizante y solamente utilizan vinagre en toda la ropa. Es totalmente correcto, pero a mí me gusta utilizar suavizante en algunas prendas, como por ejemplo sábanas, fundas de cojín, mantas, ¿no? Porque son prendas que quiero que huelan bastante durante más tiempo, entonces por eso utilizo suavizante. Os voy a contar en qué prendas no utilizo suavizante y utilizo vinagre de limpieza. Sobre todo en bayetas de microfibra, trapos de cocina, trapos de limpieza, siempre con vinagre. Toallas también, las toallas no les pongo suavizante porque el suavizante dificulta la capacidad de absorción. ¿Qué más? Ropa técnica, ropa de deporte. No sé si os ha pasado alguna vez que sacáis una camiseta de estas de deporte sudada de la lavadora y huele todavía un poquito como a restos de sudor. Eso es por el suavizante. Probad de poner vinagre en lugar de suavizante y vais a ver cómo sale absolutamente sin ningún resto de olor a sudor. ¿Qué más? Las cosas de mis perritas, por ejemplo, las camas, las mantas, nunca les pongo suavizante, sobre todo pues porque ellas los olores a químico tampoco les beneficia, y lo que os he comentado antes, el vinagre elimina los malos olores, así que ayuda a eliminar pues, malos olores de mascotas y demás. El siguiente tip es utilizar percarbonato en ropa blanca, sobre todo, y de colores claros. Eso es lo que indican las instrucciones. Yo también lo utilizo en ropa de colores más fuertes, y nunca he tenido ningún problema. El percarbonato tiene un potente efecto blanqueador y además ayuda a eliminar manchas difíciles. Y no daña los tejidos como por ejemplo la lejía. Yo nunca utilizo lejía porque no me gusta. Hay que tener en cuenta que el percarbonato se activa a 40 grados de temperatura, con lo cual si lavamos la ropa en un programa de agua fría no va a hacer efecto. Yo lo compro en Mercadona, pero lo tenéis en muchos supermercados. Y el último tip que os quiero dar es sobre todo para casas en las que hay mascotas, como es nuestro caso, y consiste en eliminar el exceso de pelos de la ropa antes de meterla en la lavadora con un rodillito de estos. Esto lo venden en Ikea, en Teddy, en cualquier bazar y vale muy poco, es muy económico. No significa que cada vez que vayáis a poner la lavadora a toda la ropa le paséis el rodillo. No es necesario porque perderíais muchísimo tiempo, pero sobre todo si os dais cuenta que hay una camiseta o una prenda que tiene muchísimos pelos enganchados, pues lo ideal es que los retiréis, que retiréis el máximo de pelos que podáis, porque si no, todos esos pelos se van a quedar en la lavadora y se va a ir pues como obturando todo, se va a ir, bueno, luego es más difícil de limpiar. Y para evitar obstrucciones y cantidades de pelo dentro de la lavadora, lo ideal es hacer esto, sobre todo en épocas de muda, que la ropa tiene muchísimo pelo. Lo que os digo, yo no lo hago en cada prenda, pero si veo que una camiseta, un pantalón, pues tiene muchos pelos, le paso esto en un momento y así me aseguro de que todo ese pelo no se va a quedar en la lavadora. También existen bolitas atrapapelo, como estas por ejemplo, que se meten en la lavadora junto con la ropa y en teoría van atrapando todos los pelitos y los pelos se van quedando aquí. Yo he probado muchas y no todas funcionan. Estas las compré en AliExpress y la verdad es que funcionan bastante bien. No es para tirar cohetes, pero bueno, algo de pelitos sí que atrapan. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil para lavar mejor vuestra ropa. Contadme en comentarios si tenéis algún otro tip que no haya salido en este vídeo, porque así aprendemos muchas más cosas. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like,
porque con este simple gesto apoyáis el canal y me ayudáis un montón. Antes de irme os dejo por aquí mi Instagram por si queréis seguirme para no perderos nada de mi día a día. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. I found